Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca del misterio de la identidad y estar en Cristo. Para comenzar, la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que conforme nosotros pensamos de nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón, de esa manera vamos a vivir. De tal manera que en principio el misterio de la identidad implica lo que hacemos y lo que tenemos. En el mundo teníamos una falsa identidad, una identidad que era conforme a lo que nosotros nos parecía correcto o derecho en nuestra propia opinión, pero que su fin era ruina y estaba fundamentada en lo que hacíamos. Hoy, nuestra identidad en Cristo, cuando hemos venido a Cristo y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, nuestra identidad se basa en lo que somos. La palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos enseña que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, de tal manera que eso implica también, si todas las cosas fueron viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, eso también afecta o implica nuestra identidad. Y nuestra identidad es algo que debe estar en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. Es algo que nosotros necesitamos creer, y la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice también que con el corazón creemos para justicia. ¿Y por qué en el corazón? Porque del corazón mana la vida, como dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Lo primero que Dios nos dice cuando usted y yo venimos a la salvación es que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, en Romanos 8, versículos del 15 al 17, la palabra nos recuerda que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Él y coherederos con Cristo. ¿Y herederos de qué? Somos herederos del reino de Dios. Y el reino de Dios implica todas las promesas, las bendiciones, los planes, la vida abundante, la vida en prosperidad, en aumento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la base de vivir en esa vida plena, bendecida y abundante es creer que somos hijos de Dios, no solamente creerlo en nuestra mente, creerlo en nuestro corazón, porque hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Dicen que Dios es su padre, pero no viven como que si Dios fuera su padre. Y un buen ejemplo de eso nos lo da el Señor, tanto en el caso de Israel como en el caso del hijo pródigo. Cuando se trataba de Israel, el Señor dice: cuánto quise que me llamaran padre, pero ustedes no quisieron. Y por el otro lado, en la parábola del hijo pródigo, tanto el hijo pródigo como su hermano eran hijos, pero tenían mentalidad de jornalero, es decir, no lo creían en su corazón. Para vivir como hijos de Dios necesitamos creerlo en nuestro corazón, y creerlo en nuestro corazón es un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto, nacer de nuevo, es como cuando nacemos a la vida. Tiene un paralelo cuando nacemos a la vida terrenal. Cuando nacemos a la vida terrenal tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a comer, a caminar, a hablar, a transmitir
nuestras ideas, a convertir nuestras ideas y lo que sentimos en nuestro corazón en palabras, etcétera. Es todo un aprendizaje. Vivir en la nueva naturaleza también es un aprendizaje, y un aprendizaje que vamos adquiriendo gradualmente conforme vamos interiorizando la palabra de Dios y la vamos poniendo por obra. Y notemos algo que es importante. En Juan capítulo 1, versículo 12 nos habla también de la necesidad de aprender a vivir como hijos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser hijos de Dios. Pero esa potestad necesitamos vivirla, no es algo que simplemente viene. Por eso dice una potestad, es la posibilidad de vivir como hijos de Dios, pero para ello necesitamos transformar nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos, porque conforme pensemos de nosotros en nuestro corazón, así vamos a vivir. Otro misterio de la identidad es que la identidad vivir en la identidad que Dios nos ha dado se fundamenta en estar en Cristo. Y estar en Cristo nos lo enseña. ¿Qué significa estar en Cristo? Nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera, hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como podemos ver en este pasaje, en primer lugar, el llegar a ser un hijo de Dios es un proceso gradual. La palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En segundo lugar, el estar en Cristo implica hacer frutos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8 y Lucas capítulo 3, versículo 8 nos mandan precisamente a eso, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento se reflejan en una nueva manera de vivir, como dice Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. También se manifiestan en frutos de carácter. Segunda de Corintios 3, 18 nos dice que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se manifiesta en el fruto del Espíritu. Por lo tanto, el crecer en nuestra identidad implica frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento implican una nueva manera de vivir, un nuevo carácter, que es el carácter de Cristo, que se refleja en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
fidelidad, mansedumbre y templanza. Y también se manifiesta en una creciente obediencia a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra nos recuerda que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, a los deseos de la carne, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos nosotros también santos, que hagamos la voluntad de Dios. Y algo que nos dice la palabra en este pasaje es que permanecer en Cristo, vivir en la identidad que Cristo nos ha dado, implica guardar su palabra, permanecer en su palabra, obedecer su palabra. Y si obedecemos su palabra, cualquier cosa que le pidamos, Él nos la concederá porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Necesitamos permanecer en la palabra. Esa es una clave de la vida cristiana y es una clave de nuestra identidad en Cristo. Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Como dice Juan capítulo 14, versículo 15, si le amamos a Él, entonces guardaremos sus mandamientos. Y una cosa que es una clave también con respecto a la identidad es que separados de Él, nada podemos hacer, nada que tenga resultados eternos, nada que verdaderamente impacte la eternidad, importe en la eternidad, que es la mayor parte de nuestra vida. Aquí en la tierra estamos de paso, en la eternidad es nuestro verdadero hogar y lo que hagamos acá va a impactar en la tierra, en la eternidad, pero si separados de Él nada podemos hacer, es decir, necesitamos permanecer en Él. Podemos tener algunos logros terrenales, temporales, humanos, etcétera, pero nada que impacte nuestra eternidad. Para impactar en nuestra eternidad necesitamos permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra es vivir en nuestra identidad, en nuestra calidad de hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Él. Como hijos vamos a entrar en el reino de Dios y vamos a vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios. Como dice Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Si solo somos salvos, nacemos de nuevo y vemos el reino de Dios. Pero si nosotros somos transformados por el Espíritu y la palabra, nacemos del agua y del Espíritu, entonces entraremos en el reino de Dios. Para el reino de Dios es un reino de hijos. Los hijos son los que lo disfrutan plenamente, como lo vemos en el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Les invito el día de mañana a seguir este tema en la perla matutina, pero también les invito a que a mediodía y hoy por la tarde-noche volvamos a encontrarnos en otras perlas de la palabra y con otros temas para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo a cada uno, muchísimas gracias por conectarse, que tengan un bendecido día y que todo lo que hagan les salga bien porque sea hecho conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Bendiciones, un abrazo.